Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, debate. ¿Buen corredor igual a buen entrenador? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Esa es la cuestión a debate. ¿Buen corredor igual a buen entrenador? Planteé esta cuestión en Stories, en Instagram. Los viernes, durante un tiempo hice encuestas, algo de lo que ya hablé por aquí, pero típicamente los viernes planteo un debate. Y de todos los que llevo planteados, este ha sido el más viral, el que ha tenido más reacción, lo cual pone de manifiesto que es una cuestión de interés general, podemos decir, o que preocupa a mucha gente de quienes estamos en este mundillo del correr, y en particular el correr en montaña. Gente que estamos en las distintas perspectivas, claro. Hay gente que somos practicantes, hay gente que es coach y hay gente que aúna las dos facetas. Corre y entrena a otras personas. Bueno, incluso hay otras ramificaciones, puede ser docente en una formación. Bueno, como digo, debate de si por ser buen corredor me convierto, no sé si decir automáticamente, en buen entrenador. Esa es la cuestión a debate que planteé ya en su momento en Stories, en Instagram. Y hubo, por lo menos, lo digo de memoria, 40 respuestas, muchas más visualizaciones. O sea, ese debate lo leerían por lo menos 1000 personas. Esa es más o menos la proporción o algo más de visitas o de visualizaciones de mis stories. Quiero decir, ahora mismo, según grabo esto, pues no llega a 5000 followers en Instagram y es unas 1000 y pico personas pues miran las stories. Entonces aquellas stories, bueno, quizá algo menos en aquel entonces, pero bueno, la mirarían, por redondear, 1000 personas, pero contestaron 40. Y contestar no solo es un comentario, sino que, claro, yo contesto a ese comentario, que genera un nuevo comentario, ¿no? Una réplica, y así sucesivamente, de modo que hubo 40 conversaciones a este respecto. Pues pasé horas atendiendo, digamos, a la reacción a este debate. Y de esas 40 conversaciones, no vamos a dar nombres, pero una parte considerable, estamos hablando de coaches high performance, o sea, gente que entrena a deportistas de alto nivel, y o que ellos mismos también, o ellas, también rinden a muy alto nivel. O sea, gente que sabe de lo que habla. Pero bueno, sobre todo eso, entrenadores que llevan deportistas de alto nivel. Vale, tenemos la cuestión sobre la mesa. ¿Ser buen runner me convierte en buen coach? Esa es la cuestión a debate. Ya digo que, a juzgar por aquella reacción, es un tema de interés, al menos dentro de este mundillo, donde estamos bien practicantes, bien entrenadores, o el mix, o quizá alguna otra ramificación. Bueno, podemos incluir también otros profesionales del sector, como pueden ser fisioterapeutas o nutricionistas. Bueno, entonces se me ha ocurrido retomar aquel debate. ¿Por qué en su momento lo planteé? Estoy diciendo que lo estoy retomando porque fue de mucho interés, pero ¿de dónde me nació la motivación en aquel entonces de plantearlo? Bueno, pues coincidió que me enteré de dos corredores de bastante nivel, uno de montaña, otro de ruta, maratonista, de hecho. Vale, pues me enteré en aquel entonces de que dos corredores de buen nivel empezaban, sin tener formación, a ofrecer servicio de entrenamiento. En un caso, creo recordar que esta persona tiene su canal de YouTube, su videoblog, y lo dijo allí: voy a lanzar mi empresa mis servicios de entrenamiento. Y la otra persona, o el otro corredor, el primero que hemos dicho que lo explicó en YouTube es el de asfalto, y el otro, el de montaña, pues coincidió en aquel entonces que dio dos entrevistas muy seguidas en diferentes podcasts, y se puso de relieve misma situación. No tiene formación específica, pero sí ofrece sus servicios de entrenador. Y mira, y en este caso del corredor de montaña me consta que tiene el cupo lleno.
Vale, entonces el corredor maratonista, bueno, no vamos a dar más pistas, pero ha competido en pruebas internacionales, o sea que está a ese nivel. Según ciertas clasificaciones, podríamos denominarlo élite. El corredor de montaña, según ciertas clasificaciones, quizá deberíamos decir es subélite. ¿Por qué? Porque rinde a nivel regional, a nivel nacional, tiene, aunque no lo he comprobado exactamente, pero vamos, más de 800 puntos UTMB seguro, index, pero es verdad que si nivel regional, nivel nacional sí que rinde y está ahí en el top, quizá en el nivel mundial o internacional, lo que algunos consideran élite, pues quizá ahí su rendimiento no es tan bueno, o al menos no de forma consistente, más allá de algún gran performance puntual por aquí o por allí. Pero vamos, que en todo caso son de buen nivel, no tienen formación específica y sí ofrecen sus servicios como entrenadores. Que no queremos atacarlos, de ahí que no vayamos a dar nombres ni demasiadas pistas. No queremos provocar un linchamiento, no tenemos nada, absolutamente nada en contra de ninguno de estos dos corredores / coaches o entrenadores, pero a esta situación pues, nos da la oportunidad para reflexionar sobre la cuestión. Y respecto a la cuestión, entonces, en aquella stories, sí os puedo decir que la respuesta mayoritaria, y me atrevería a decir que unánime, o sea, 100% se pronuncia en el mismo sentido, todo el mundo me dijo, es imprescindible, es innegociable, es estrictamente necesario que una persona que se ofrece como coach, como entrenador, o si nos fuéramos a otros ámbitos, nutricionista, fisioterapeuta, lo que quieras, psicoterapeuta, debe contar con estudios, y estudios, vamos a decir, oficiales o habilitantes. O sea, la formación, digamos, reglada o canónica. Aquella fue la respuesta mayoritaria y ya digo que me atrevería a decir que unánime. Entonces, a juzgar por esa respuesta unánime popular, pues podríamos entender que el debate está terminado o está zanjado. Pero bueno, creo que podemos dedicar un tiempo, unos minutos, a analizarlo quizá con algo más de detalle y quizá a plantear algunos matices que demuestran que no es tan sencilla la cuestión, o al menos eso creo yo. Entonces, dado el carácter un tanto especial de este episodio, que es un debate, pues no va a haber referencia a estudios científicos, por lo tanto no va a haber links. En las notas del episodio, por supuesto, no voy a poner links a los perfiles de estos dos corredores / entrenadores, porque ya he dicho que no queremos atacarlos, que no queremos un linchamiento, que no tenemos nada en contra de ellos, sino que nos dan la excusa para desarrollar este debate, y eso, no va a haber cita a estudios científicos, pero bueno, sí que nos vamos a apoyar en el sentido común. Entonces, no va a ser basado en la evidencia, o estrictamente basado en la evidencia, lo que voy a decir hoy, pero bueno, creo que me lo vais a permitir, puesto que voy a emplear el común, lo tenía aquí escrito en inglés, common sense, perdón, el sentido común, es en lo que voy a basar pues mi argumentación, y por tanto creo que no va a ser muy descabellada. Venga, vamos al lío. Ser buen corredor, demostrar un high performance, un buen rendimiento, incluso a nivel subélite o élite, me da los elementos para ser buen entrenador. Ya hemos dicho que esta es la cuestión. Voy a desarrollar mi argumentación en 5 puntos. Punto número 1. Lo dice la lógica. Rendir a buen nivel no me da la conciencia o el conocimiento de lo que estoy haciendo. Yo puedo correr muy bien, o incluso yo puedo entrenar muy bien porque tengo otro coach, o porque me autoentreno y tengo suerte, me autoentreno o alguien me entrena y eso funciona, pero no me da conciencia de lo que estoy haciendo. O sea, yo no tengo por qué comprender la lógica que subyace a lo que estoy haciendo.
Puede que me lo hayan prescrito o puede que me lo haya inventado yo, pero tirando de intuición o haciendo un copy and paste, o sea, copiando de aquí y de allá, haciendo un refrito o copiando a alguien que me dijo no sé quién o que observé no sé dónde. O sea, haya prescrito o haya nacido lo que estoy haciendo de una fuente u otra, la cosa es que no tengo por qué comprender lo que estoy haciendo. O sea, no me da rendir bien, no me da, o entrenar bien, no me da conciencia o conocimiento de lo que estoy haciendo. Esto lo dice la lógica. Una cosa es bailar y otra cosa es explicar cómo se baila. Por poner un ejemplo para que se entienda. Punto número 2. ¿De qué conciencia o de qué conocimiento estamos hablando? Pues de cómo funciona el cuerpo. Hay que saber cómo funciona el cuerpo para diseñar y evaluar correctamente el entrenamiento. Porque al fin y al cabo el entrenamiento es ponerle estímulos al cuerpo para que desarrolle adaptaciones que son relevantes para lo que vamos a hacer en competición. Es ponerle estímulos o ponerle tareas para que se haga más listo o más fuerte, vamos a decirlo así, el cuerpo, para que cuando enfrente la competición, que digamos es la versión extrema de esa tarea, pues la resuelva como mejor se pueda. ¿Vale? Y entonces, ¿qué aspectos del cuerpo están implicados en el correr? Bueno, hay dos planos, ¿no? Que sería el bioenergético y el biomecánico, que implican o que reclaman la intervención de dos sistemas, el sistema metabólico, el sistema neuromuscular, y esa comprensión básica del cuerpo es necesaria, pues, como digo, para diseñar y para evaluar el entrenamiento. Por ejemplo, hay que entender que no es lo mismo correr cuesta arriba que correr cuesta abajo. Porque correr cuesta arriba es mucha demanda bioenergética o al sistema metabólico, pero poca demanda biomecánica. Vamos, sí es verdad que hará falta resistencia muscular local a medida que se prolongue el tiempo de su vida, pero no hay un impacto mecánico como sí implica la bajada. La bajada y la subida son distintas, eso desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista metabólico. Mecánicamente son destructivas las bajadas, pero no bioenergéticamente o desde el punto de vista metabólico. De hecho, pues los TSS o cualquier sistema de puntuación del entrenamiento equivalente nos va a dar muchos TSS al subir, pero no al bajar. Y sin embargo, la bajada nos ha dejado muy rotos muscularmente y vamos a necesitar un periodo de recuperación proporcional. Claro, si no entendemos esto, esas diferencias metabólicas y mecánicas de subir y bajar, pues no vamos a diseñar, no vamos a evaluar bien el entrenamiento. Por ejemplo, también desde el punto de vista metabólico, pues también hay que entender que no es lo mismo threshold que VO2 max, es decir, intensidad asociada a segundo umbral, intensidad asociada a consumo máximo de oxígeno. Por redondear, por resumir, podríamos aguantar una intensidad threshold 1 hora, 60 minutos, podríamos aguantar una intensidad a consumo máximo de oxígeno de 5 minutos, por redondear, por resumir. Por lo tanto, sabiendo eso o partiendo de esa base, pues no tiene sentido plantear un intervalo a consumo máximo de oxígeno que dure 20 minutos, porque eso cuadriplica la duración que podemos aguantar a ese nivel de esfuerzo. Entonces no tendría ningún sentido un intervalo de 20 minutos. Y por la misma lógica tampoco tendría sentido, pues no sé, hacer 40 segundos a intensidad threshold y descansar 2 minutos. O sea, 40 segundos en una intensidad que puede aguantar 60 minutos. ¿Qué sentido tiene eso? O incluso 1 minuto a esa intensidad y luego descansar 2, por ejemplo. Que no... O sea, sí que podemos jugar con esa ratio trabajo-descanso para, al final, a través de microintervalos, generar un estímulo análogo a un intervalo threshold de verdad, que sería, pues, 3 por 12 minutos, por ejemplo, en subida, 3 por 15 minutos. Eso sí tiene sentido, porque podemos trocear en 12, 15 bloques de 20 minutos una intensidad que, teóricamente, podemos aguantar 60 minutos. O incluso
que tienen traducción a la práctica. En carrera nos vamos a encontrar cuestas de 15 minutos, cuestas de 20 minutos, pues tendrá sentido en el entrenamiento practicar eso, enseñarle al cuerpo a hacer eso. O yo qué sé, hay que entender también que hay indicadores, ahora que estamos hablando de zona 4 y zona 5, indicadores de carga interna y indicadores de carga externa. No es lo mismo vatios o ritmo o normalized grade pace, o sea, ritmo ajustado a pendiente, que pulsaciones o que saturación muscular de oxígeno o que lactato. Claro, una cosa nos habla de cuánto trabajo estamos generando externo, pero otra cosa, otros indicadores nos hablan de cuánto nos está costando generar ese trabajo, carga interna. Bueno, estos conceptos, como digo, nos hablan de cómo funciona el cuerpo y sabiendo eso podremos darle estímulos adecuados al cuerpo para prepararle para, si queréis, las demandas fisiológicas de la competición. Cuerpo, una vez más, o fisiología. Como digo, fisiología fundamental, entender cómo funciona el cuerpo, cómo responde a distintos estímulos para diseñar el entrenamiento, para evaluar el entrenamiento. Y reducir carga esta semana, etc. Entonces, decíamos, correr bien, demostrar gran rendimiento, no necesariamente me da la conciencia de lo que estoy haciendo. Conciencia de lo que estoy haciendo, entender cómo funciona el cuerpo. ¿Para qué? Para prescribir entrenamientos y evaluar cómo se han hecho y cómo debemos obrar u operar a partir de ahora. Punto número 3, decíamos, voy a desarrollar mi argumentación en 5 puntos. Punto número 3. Si no tienes esa conciencia o ese conocimiento de lo que estás haciendo o esa comprensión de lo que estás haciendo, pues los entrenos que si te autoentrenas te vas a prescribir o los que vas a prescribir a otros, pues serán random, serán aleatorios, serán palos de ciego. Pues puede que sean unos disparates, pues lo que decimos, un intervalo de consumo máximo de oxígeno de 20 minutos. ¡Hala! Meter 1500 metros negativos de desnivel cuando habitualmente estamos haciendo 500. Toma ya. Entonces puede que demos o que prescribamos disparates, barbaridades, que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna base en esa fisiología. O puede que copiemos de aquí y de allá sin criterio y de nuevo estemos aplicando sin pocos o con poco o nulo sentido para nuestra disciplina. O puede que tú les copies y pegues lo que haces tú a tus deportistas. Pero claro, ya sabemos que n igual a 1. O sea, que cada quien pues está en unas circunstancias. O sea, tiene un perfil, tiene un historial, tiene unas preferencias, tiene unos puntos fuertes, unos puntos débiles. Eso es el perfil. Un historial, pues cuántos años lleva entrenando, lesiones, bueno, en fin. Habría que adaptar, bueno, incluso distancia o tipo de competición objetivo, nivel de rendimiento, bueno, en fin, idealmente habría que adaptar. Entonces puede que simplemente copies lo que haces tú, lo que te funciona a ti, sí, quizá con cierto grado de adaptación, en función del nivel o en función de la distancia objetivo o distancia de competición de tus deportistas, o sea, con 3 o 4 ajustes, pero que básicamente les diga, pues mira, es que a mí esto me funciona. Es que yo hago un farlek en subida, 30-30, si me va maravilloso, cuando lo hago además 4 días antes de la competición, para activar, yo qué sé. No, es que mira, yo el día antes de carrera, tal, y esto me funciona. Bueno, pues sin ese conocimiento entonces vas a dar palos de ciego, vas a prescribir de forma random. Punto número 4. De hecho, uno de estos dos corredores, cuando da entrevistas o cuando dio aquellas entrevistas y explicaba sus entrenamientos, ciertos workouts o filosofía, los pilares de su entrenamiento para empezar, y en segundo lugar algunos ejemplos, algunos workouts, algunas pautas más concretas, o me da igual, si les sigues en redes que a veces explica el entrenamiento que está haciendo, o me da igual, algunos de sus entrenados también publican los entrenamientos y quizá luego él los comparte en su stories, por ejemplo, esto que es muy habitual entre entrenadores, bueno, y que me parece fantástico, porque así todos aprendemos también. Pero bueno, en este caso particular, pues lo que veo es que yo no veo ningún sentido en esos entrenamientos. O
O sea, son unas mezclas, no sé, intervalos cortos primero, luego largos, la ratio trabajo-descanso, para la intensidad, no sé, no le veo el sentido por ningún lugar. Por otro lado, esta persona, la verdad, tiene lesiones bastante frecuentes. Me atrevería a decir que 1 o 2 graves, o sea, que le obligan a parar de correr por lo menos 2 durante semanas cada temporada. Su rendimiento es bastante irregular de sus deportistas, pues la verdad, claro, no lo sé. O sea, ya ese nivel de detalle, pues desde mi posición, pues no puedo acceder a tanta información, pero bueno, por lo menos el suyo, bueno, y claro, me consta que él se autoentrena, es decir, que aplica lo que le aplica a otro, se lo aplica a sí mismo. Entonces eso vemos, workouts sin sentido o pautas o principios que no tienen mucho sentido, lesiones frecuentes, rendimiento muy irregular, días brillantes, días para olvidar, por decirlo así. Y punto número 4, otro ejemplo, otra prueba de que no funciona muy bien su sistema, vamos a llamarlo así, pues por ejemplo también en cierta ocasión fue compartiendo en sus redes pues una estancia en altitud que hizo en el entorno de los 2000 metros sobre el nivel del mar y parece ser que le dejó más destrozado que otra cosa. Claro, cuerpo, fisiología, si no te has mirado los niveles de ferritina antes de ir, si no te has mirado allí diariamente saturación de oxígeno o HRV o pulso en reposo, si no has modificado tu dieta, si no has modificado tus cargas, si después no has guardado los tiempos post-estancia, pues claro, lógicamente esto no te va a funcionar. Claro, pues tú has visto que todo Dios se va a Sierra Nevada, los del ciclismo, Almgren Ingebrigtsen, los triatletas noruegos también, yo qué sé, está todo el mundo por allí. Pues venga, pues yo me voy también a no sé qué otro sitio, a los 2000 metros sobre el nivel del mar y ya está, ¿no? Y como a todo el mundo le funciona, claro, pero eso, hay que manejar conceptos de fisiología para manejar el diseño y evaluación del entrenamiento. Bueno, que decíamos que no queríamos atacar a nadie y no queríamos tampoco dar muchas pistas para no identificar lo que era simplemente una oportunidad, dado este caso, pues de reflexionar sobre estas cuestiones. Bueno, punto de mi argumentación, ahora sí que sí, punto número 5. Vale, hemos entendido que por entrenar bien o por correr bien, eso no te da el conocimiento, la conciencia, la comprensión de lo que estás haciendo, que esa comprensión tiene que ver con cómo funciona el cuerpo, porque al fin y al cabo entrenar es darle estímulos al cuerpo y dejarle recuperarse para producir adaptaciones pertinentes para lo que vamos a hacer en competición, que sin ese conocimiento pues no puedes, dirigir el entrenamiento y vas simplemente pues a copiar de aquí y de allá, a recurrir a la intuición, tendrás suerte sí, a veces tendrás mala suerte otras veces. Y la prueba es que al menos uno de estos 2 corredores se lesiona con frecuencia, tiene un rendimiento irregular y si miras allí donde lo publica, workouts que ha prescrito, pues yo personalmente no les veo el sentido, eso a la luz de la fisiología. Bueno, entonces por todo esto hemos asumido que es necesaria y de hecho así respondió mi pequeña comunidad follower en Instagram de forma mayoritaria o incluso unánime, entendemos que hace falta entonces una formación. Ahora, y esta quizá es la cuestión de más difícil solución, ¿de dónde tiene que salir esa formación? Bueno, pues aquí mayoritariamente quienes me respondieron me dijeron que grado en ciencias de la actividad física y del deporte, o sea, el grado CAFID. Eso es lo que dijo la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque entendemos que esto sí sería una formación reglada, una formación oficial, una formación habilitante, o sea que al menos dentro del marco normativo o el marco legal en España, al menos, pues esto te habilitaría para ejercer, pues para estar como monitor de sala en un gimnasio o como para entrenar a corredores de montaña, por seguir con lo que nos interesa aquí. Ya digo que en España eso sería el cauce canónico. Aunque yo aquí le veo algunos problemas. Primero, el grado en CAFID, que son 4 años, pues lógicamente, como es una formación que tiene múltiples salidas profesionales, pues claro, debe prepararte para todo ese abanico.
Luego es verdad que el último año de grado tendrás módulos o un paquete de asignaturas específicos según la especialidad que hayas elegido, pero el grueso, o sea, más del 80%, es genérico. Y entonces aquí podemos encontrar fundamentos, voy a recitar nombres de asignaturas de un plan de estudios de una universidad española cualquiera. Fundamentos de los deportes individuales, 1. Fundamentos de los deportes colectivos, 1. Metodología de la ciencia en la actividad física y del deporte. Procesos de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y el deporte. Fundamentos sociales y jurídicos de la actividad física y el deporte. Salud y actividad física. Fundamentos de los deportes individuales, 2. Fundamentos de los deportes colectivos, 2. Acondicionamiento físico, gestión deportiva, metodología de la enseñanza de la actividad física y del deporte, actividad física en el medio natural, deporte, turismo y recreación, instalaciones deportivas y su equipamiento. Bueno, y así podríamos seguir: rendimiento en fútbol, rendimiento en natación, rendimiento en judo, rendimiento en voleibol, rendimiento en atletismo, mira, esto sí que nos interesa más, bueno, y así sucesivamente. Que he cogido un plan de estudios cualquiera de una universidad española y lógicamente, y esto pasa en todos los grados universitarios, lógicamente, como tienen múltiples salidas profesionales, pues tendrán que darte mimbres o elementos, conocimientos para todo ese abanico o ese rango de posibles salidas. Pero claro, si tú te vas a dedicar a entrenar, a correr, o incluso más específicamente a entrenar el correr en montaña, pues no sé cuánto de eso te va a ayudar. Sí, las asignaturas de fisiología, eso desde luego. Eso de, ¿cómo era? Fundamentos del atletismo o algo así, o rendimiento en atletismo, pues también. Pero lo demás, otro problema que yo le veo al grado CAFID, pues que, y no es nada descabellado, lo que voy a decir ahora, nada disparatado. Podría ocurrir que hayas aprobado todas las asignaturas con un 5 sobre 10. Ya sé que es muy improbable que absolutamente todas las apruebes así, pero bueno, vamos a seguir con este caso hipotético para entendernos, para entender el concepto que quiero explicar. Vamos a suponer que has aprobado todas las asignaturas con un 5 sobre 10. También, por redondear, imagínate que la asignatura de fisiología tiene 10 conceptos, te han explicado, o 10 temas. Pues podrías haber respondido bien a 5 de esos temas, pero otros 5 dejarlo en blanco o responder mal. Ya sé que es una simplificación, pero para entendernos. Entonces podría ser que tú los temas que tenían que ver con los umbrales ventilatorios, pues no te enteraste. O la mecánica de carrera, pues no te enteraste. Y sí que te enteraste de, yo qué sé, de cómo funciona el transporte de oxígeno. O sí que te enteraste de los parámetros sanguíneos que tienen relevancia en el deporte endurance, yo qué sé. Pues a esto que hablábamos antes, la ferritina, yo qué sé, la hemoglobina, volumen plasmático, pues eso, o el gasto cardíaco, pues igual has entendido esas cosas, pero no has entendido. Ya digo, estoy caricaturizándolo, pero no es improbable que hayas sacado asignaturas con un 5 e incluso asignaturas muy esenciales para entrenar el correr en montaña, que las hayas aprobado con un 5, lo cual significa que la mitad de los conceptos puede que no los estés manejando, mucho menos dominando. Puede también que sacaras aquel grado universitario hace 10 años. Pues estamos en 2025, pues me lo saqué en 2015, imagínate. Entonces, en estos 10 años, si yo no he seguido repasando conceptos o idealmente actualizándome, o sea, no solo repasando lo que ya aprendí, sino asegurándome o revisando qué es lo que ha cambiado de lo que yo aprendí. O sea, eso sería lo ideal, pero vamos, como mínimo repasar porque ciertos conocimientos, pues eso, si no les das un par de vueltas con cierta periodicidad, pues se te olvidan. Entonces, sí, yo tengo ese papel enmarcado y colgado en mi oficina, pero ¿qué significa exactamente ese cartel enmarcado y colgado en mi oficina? No lo sé. Entonces, si no es grado en CAFID, ¿qué hay de las formaciones específicas pero que son no oficiales, no habilitantes? Bueno, yo os puedo hablar, y no es publicidad, simplemente es mi experiencia muy satisfactoria, os puedo hablar de mi
experiencia y voy a poner el ejemplo del curso experto en trail running de la Audima que yo hice, pero bueno, que podríamos aplicar esta lógica a cualquier otra formación que alguien me diga, pues yo conozco, pues la que sea. Pero bueno, que sería no oficial porque no es un grado, es un posgrado que dura 1 año. Bueno, o sea, esto no sería habilitante, pero bueno, al menos eso, con la ley en la mano, entiendo yo. Pero ¿qué os puedo decir de esta formación y que seguramente aplique a otras? Que no es publicidad, vamos, de hecho eso, la Audima no sabe o que yo tengo este podcast y estoy hablando de esto ahora, ¿vale? O sea, bueno, ¿qué veo yo en esta formación? Que como digo, voy a resaltar 4 características o 4 puntos fuertes que seguramente son comunes a otras formaciones no oficiales, no canónicas. Bueno, pues para empezar, lógicamente sí es muy específico. O sea, todos los módulos están dedicados al correr en montaña. O sea, es que no se puede ser más específico un curso experto en trail running. Pero además es que era muy completo, o no sé si decir exhaustivo, en el sentido que tocaba todas las áreas de interés para esta disciplina. Hablamos de métodos de entrenamiento, hablamos de plataformas de análisis, como Training Peaks, que fue lo que más utilizamos, pero bueno, vimos otras. Trabajo de fuerza, nutrición, lesiones, técnicas avanzadas, como puede ser hipoxia, como puede ser monitorización a través del HRV, sí, o incluso, bueno, también ciertos ejercicios con énfasis en la fase excéntrica para prepararnos para las bajadas, bueno, en fin, técnicas avanzadas e incluso psicología. Psicología. O sea, todas las áreas tocamos del correr en montaña. Que sí, que efectivamente cada una de esas áreas o cada uno de esos hilos podríamos haber seguido tirando y que ocupe 1 año cada uno de esos módulos. No que todos en conjunto duren 1 año, pero bueno, muy específico y muy completo porque tocamos todas las áreas. Bueno, y lógicamente también plataformas, métodos y fuerza fue lo que más ocupó. O sea, fueron módulos más grandes, pues 3 veces más grandes que cualquiera de los otros que he citado. Bueno, me parece también que el profesorado, bueno, y los contenidos están muy equilibrados. ¿En qué sentido? Que conjugan teoría y práctica, si queréis. ¿Por qué? Porque nutricionistas, bueno, médico también tuvimos, fisioterapeutas, entrenadores, todos practican el deporte, tienen deportistas e incluso también miran la ciencia sobre nutrición, sobre lesiones, sobre técnicas avanzadas, sobre métodos de entrenamiento, sobre trabajo de fuerza. O sea, saben leer ciencia. De hecho, por lo menos 2 personas, sí, vamos, Belén Rodríguez y Nacho Martínez son doctores, doctora, o sea, han hecho tesis en sus campos, pues, ciencias del deporte, nutrición. Bueno, entonces miran la ciencia, pero además tienen deportistas, o sea, están en el campo, están en primera línea de batalla. Bueno, y es que si me apuras, incluso todos practicaban el deporte de manera más o menos amateur. O algún caso no específicamente correr en montaña, pero sí que deporte de resistencia. O sea que visión súper equilibrada porque eso, conocen la ciencia, conocen la práctica profesional e incluso conocen el deporte en más o menos medida, con más o menos nivel, pero también en primera persona. En fin, visión muy equilibrada. Respecto a la ciencia, era ciencia muy reciente, muy reciente. O sea, Nacho Martínez, Belén Rodríguez, Arcadi Margarit, es que están leyendo ciencia todos los días. Entonces, bueno, seguramente también Iván Rodríguez. O sea, una visión muy científica y bueno, y además que no les llega de segundas, que los leen los artículos. Que no es de esto de una revista de divulgación, hay un estudio de la universidad de no sé qué. No, que se leen los estudios. Bueno, y por último, hemos dicho específico y completo, equilibrado, actualizado y exigente. Exigente. Hubo un buen número de trabajos, de tareas, de exámenes y de bastante nivel. O sea, no era fácil, bueno, para empezar a probar, pero mucho menos obtener buenas notas. O sea, mi expediente académico final no creáis que fue muy brillante, o sea, bastante modesto. No sé si decir mediocre, pero bueno, no sé, creo que de media notable, pero vamos, sobresaliente no sé si tuve 1.
Exigente, os puedo decir. De hecho, claro, este dato no lo conozco, pero intuyo que quienes coincidimos en mi promoción, no todo el mundo obtuvo el título, ¿eh? Vale, entonces, recapitulación. Hemos dicho, ser corredor no me convierte en buen entrenador. ¿Por qué? Porque no necesariamente soy consciente de lo que estoy haciendo, no comprendo lo que estoy haciendo. Y si no comprendo lo que estoy haciendo, ¿cómo voy a diseñar, evaluar, corregir, reorientar lo que estoy haciendo? Si no sé qué lógica hay detrás de eso. Por tanto, es imprescindible formarnos. De hecho, sin esa formación o sin esa comprensión, pues puede que haya lesiones frecuentes, que haya rendimiento irregular o estancamientos. Vale, asumido eso, ¿es el grado CAFID la formación idónea? Mis followers en Instagram vinieron a decir que sí. En algún caso incluso especificaban grado CAFID y luego algún máster o algún curso experto, alguna especialización. Digamos, esa sería la opción maximalista. Pues son 4 años de grado universitario, después, pues si es un máster quizás son 2 años, si es un curso experto pues sería 1 año, bueno. Pero vemos que, claro, CAFID es muy genérico. Puede que aprobases con 5 y la mitad del temario, por resumir, no lo dominas. Puede también que lo sacaras hace años y ni hayas repasado, ni mucho menos te hayas actualizado. Entonces, ¿formaciones específicas pero no oficiales? Pues por mi experiencia, y esto es mi experiencia y mi opinión, os puedo decir que ahí fuera hay formaciones de gran calidad, porque son, por supuesto, específicas, pero además muy exhaustivas, muy actualizadas, muy equilibradas y con un nivel de exigencia. O sea, que no se lo saca cualquiera, no es solo pagar. Incluso eso, aunque dependa de una universidad privada, no es solo pagar. Y de verdad, vamos, que de hecho, mira, yo a uno de los trabajos también lo suspendí, lo tuve que repetir. En fin, estaríamos de acuerdo en que hay que formarse para comprender la fisiología, para poder darle estímulos adecuados al cuerpo, vamos a decir. Lo que, al menos en mi humilde opinión, quizá no está tan claro es de dónde ha de salir esa formación. Y si el grado CAFID es la vía, si es grado CAFID más un máster, o si incluso podemos dejarlo solo en formaciones específicas. Bueno, no hemos hablado aquí de las que pueda ofrecer RFA, o sea, la Real Federación Española de Atletismo, o FEDME, o sea, Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Pero bueno, como digo, quedaría pendiente, al menos en mi humilde opinión, de dónde ha de salir la formación y si es mejor una formación específica que un grado CAFID. Bueno, espero haber aportado elementos de juicio al debate y que cada quien, por supuesto, pues adopte la postura que estime más adecuada en el debate. ¡Hala, a pisar sendas! 1, 2,